confrontaciones. El día de hoy vamos a hablar sobre la duda. El tema se llama Cuando la duda llega. Cuando la duda llega, y vamos a basarnos en el encuentro que tuvo Jesús con Juan el Bautista indirectamente. Indirectamente porque fue a través de sus discípulos, de los discípulos de Juan el Bautista. Y dice así la palabra del Señor, Mateo 11:2. Y al oír Juan el Bautista en la cárcel, él estaba en la cárcel, porque acuérdense que él denunció el pecado de adulterio del gobernador en turno y le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, y se enojó y lo metieron a la cárcel. Está en la cárcel por esa causa, y al oír los hechos de Cristo, le envió Juan el Bautista a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: vayan con Juan y háganle saber las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento, es decir, un hombre débil? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ustedes, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque refiriéndose a Juan el Bautista, es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de Dios, o delante de ti. De cierto os digo, verso 11, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Señor, te damos gracias por tu palabra, y te damos gracias porque ya nos diste el honor de adorarte y cantarte. Háblanos, Señor, queremos oír tu voz y ser obedientes a ella. En el nombre de Jesús, amén. 2 evangelios registran el conmovedor encuentro que Cristo tuvo con 2 discípulos de Juan el Bautista después de que Juan estaba encarcelado. Un hombre tan grande como Juan el Bautista, hermanos, según los reportes de las Escrituras, sin embargo, la Biblia informa una ocasión en la que tuvo sus dudas acerca de Jesucristo. Juan el Bautista parecía tan fuerte en su fe, tan firme en su piedad. Sin embargo, hubo un momento en que la fe de Juan tambaleó en cuanto a Cristo. Pero escuchen bien, Juan el Bautista no está solo entre los grandes hombres que han tenido sus luchas o sus debilidades en la fe. Muchas veces creemos que los grandes hombres de Dios no tienen dificultades para vivir su fe. Sin embargo, eso no es cierto. Por supuesto que también los hombres grandes de Dios han tenido sus grandes dificultades para mantenerse firmes en su fe. A veces pensamos que personas tan pequeñas como nosotros, pues somos quienes enfrentaremos estas grandes luchas para lograr mantenernos firmes en nuestra fe. Y pensamos que los grandes hombres de Dios como Abraham, quizá ese hombre que fue llamado el padre de la fe, o quizá como Jacob o Moisés, este gran libertador del pueblo de Israel que Dios lo usó para grandes maravillas. ¿Y qué podemos decir de Josué, este tremendo siervo del Señor que motivó a toda una nación a servir a Dios? O José, este hombre que fue vendido por sus hermanos, al final se convirtió en el segundo de Egipto. Y no podemos dejar de pensar en David, el gran salmista, adorador, el hombre conforme al corazón de Dios, o el gran profeta Elías, este hombre que fue arrebatado en un torbellino de fuego en el cielo, fue arrebatado y no vio muerte. Y bueno, en este caso, ¿qué podemos decir de Juan el Bautista? Aquel hombre que Dios usó para anunciar por primera vez y públicamente
a Jesucristo en persona, en vivo y a todo color. Bueno, creemos que hombres tan grandes como ellos nunca enfrentaron luchas. Sin embargo, la Escritura nos muestra todo lo contrario, porque algunos de los más grandes santos en la Biblia, como los que acabo de mencionar, han tenido oscuras temporadas de dudas. Incluso personas como Martín Lutero, que fue un gran reformador, que fue el primero de los primeros en poder refutar a la Iglesia Universal y ponerse en contra de la venta se me fue, ¿cómo? Es que no es... De indulgencias, gracias. Sí, la venta de indulgencias, usted sabe lo que es una venta de indulgencias, ¿verdad? Tú das una cantidad de dinero para que Dios te salve, o para que te saquen del purgatorio, o para que no vayas al infierno. Y Martín Lutero, un hombre de este nivel y de esta calidad moral, y también usado por Dios de esa manera, tuvo momentos oscuros de duda en su fe. En una ocasión él dijo: habiendo perdido a mi Cristo, fui golpeado por las olas y las tempestades de la desesperación. Entonces noten el sentimiento de Martín Lutero, de este gran reformador. Quizá sentía lo que hemos sentido nosotros, que Dios no escuchaba sus oraciones, que estaba solo, que Dios no lo ayudaba, que eran más los problemas que enfrentaban que quizá la paz y la tranquilidad que él esperaba recibir a causa de este gran paso que estaba dando en cuanto a la reforma cristiana. Bueno, pero esto nos enseña algo muy importante, que siempre habrá temporadas de dudas para toda la gente. Y los grandes hombres de Dios no están exentos de estas temporadas. Verán, hermanos y amigos, es difícil encontrar a un hombre más grande que Juan el Bautista en la Biblia, pero aún él tuvo un momento en el que la duda oscureció su certeza respecto a Jesucristo. Y esto puede sonar increíble. Sin embargo, una de las evidencias de la veracidad de la Biblia no solamente es que nos informa de las grandes victorias de sus personajes más importantes de la Biblia. La veracidad de la Biblia también consiste en que nos informa los fracasos que también tuvieron estos grandes personajes de la Biblia. Mucha gente dice: bueno, la Biblia no es veraz porque la Biblia exalta solamente a los hombres, sus buenos hechos, sus buenas obras, su santidad. No es cierto. La Biblia también remarca y subraya las faltas, los errores, los pecados, los yerros y las grandes equivocaciones de los grandes hombres de Dios. Fracasos increíbles que quizá ni tú ni yo hemos fracasado en aspectos que ellos fracasaron. Por ejemplo, las mentiras de Abraham. Ustedes saben todo lo que pasó con Abraham, cómo él incluso se metió con una mujer que era Agar, su esclava egipcia, de quien nunca iba a recibir la promesa del heredero o de la promesa de que de ahí vendría el Mesías, el Salvador, sino de su esposa Sara, la legítima, y cometió este gran pecado. Y sin embargo la Biblia habla de él como el padre de la fe. Equivocaciones o fracasos como la borrachera de Noé, o como la pérdida del temperamento de Moisés, que le costó el privilegio de entrar a la tierra prometida. ¿Y qué podemos decir del adulterio y el asesinato del gran rey David? O el orgullo de Ezequías, o las negaciones de Pedro. 3 veces Pedro negó a Cristo. ¿Y qué podemos decir de la rebeldía del gran profeta Jonás? O de la cobardía de Elías, después de haber enfrentado con tanta valentía a los profetas de Baal. Y en este caso, las dudas de Juan el Bautista acerca de Jesús. Entonces, todas estas son muestras de la veracidad que hay en las Sagradas Escrituras. Y por mucho que deseemos que nuestros héroes de la Biblia no tuvieran estas manchas en sus vidas, debemos agradecer que estos registros están allí en las Sagradas Escrituras para nuestra advertencia. Como dijo cierto teólogo llamado F.B. Meyer sobre estos grandes hombres de la Biblia que tuvieron estos momentos oscuros y de dudas, él dijo lo siguiente: en esto, o sea, en estas dudas de ellos, en estas debilidades y en estos fracasos de ellos, el Espíritu de Dios nos ha prestado un servicio incalculable,
porque aprendemos que el material del cual Él hizo a los santos más grandes era de carne y sangre como nosotros, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros nunca debemos de ver a estos personajes como demasiado superiores a nosotros, de tal modo que por eso nosotros pecamos. No, porque ellos también pecaron y ellos también fueron hechos de carne y sangre como tú y como yo. Y así sucedió con Juan el Bautista. El momento de la duda golpeó su corazón, y esto nos da una gran enseñanza, que cuando llegan los tiempos de duda, leer a Juan o leer a Abraham o leer a Moisés o leer a Jacob o leer a David, etcétera, 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 nos ayuda a superar los momentos de duda por los que estamos pasando. Y yo les pregunto, ¿cuántos hemos pasado por esos momentos de duda? Yo he pasado por momentos de duda. Hace unos días un pastor le escribía a su esposa y le agradecía a su esposa públicamente y le decía: gracias, mi amor, porque cuando estuve a punto de tirar la toalla en el ministerio, tú estuviste conmigo sosteniéndome firme. Lo dijo un pastor. A veces creemos que los pastores son los hombres más fuertes de la congregación. Ahí tenemos a un gran profeta, Jeremías, el hombre más llorón de toda la Biblia, porque somos hechos de carne y sangre como ellos, hermanos. Es más, Cristo también fue hecho. Por eso la Biblia hasta eso nos muestra su humanidad de Cristo. Jesús lloró, Jesús sintió compasión con la gente, Jesús sintió ira, enojo contra otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, este encuentro con Cristo fue iniciado por Juan el Bautista cuando él mismo le envió a 2 de sus discípulos para buscar información de quién era Cristo. Allí en Mateo capítulo 11, ponga su separador, en el versículo 2 y 3 dice que: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. ¿Para qué le envió a 2 de sus discípulos? Verso 3. ¿Para qué? Dígalo fuerte. Para preguntarle. ¿Había dudas o no en Juan? Sí. Para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Bueno, Juan quería saber si Cristo o Jesús era realmente el Mesías prometido para Israel. Porque la frase "el que había de venir", pregúntenle si él es el que habría de venir, es una frase exclusiva que se refiere al Mesías. Entonces, la pregunta de Juan era básicamente determinar quién era Jesucristo. Si realmente Jesucristo era el Mesías prometido en los libros proféticos, sobre todo el de Isaías, y si no, ¿quién era? Y eso nos muestra la duda que hay en el corazón de Juan el Bautista. ¿Nos sorprende? Sí. Nos sorprende que Juan haga esa pregunta, y nos sorprende mucho porque si alguien debía saber quién era Cristo, era él. ¿Por qué él? Porque él mismo fue el que lo bautizó, y él mismo fue el que dijo: yo soy el mensajero, él es el Cordero de Dios, yo ni siquiera soy digno de desatar sus sandalias. Sin embargo, lo notan, él está en duda en este momento. Y lo que podemos aprender de esto es que no debe haber nada más importante para nosotros que saber quién es Jesucristo. Juan quería saber quién era Jesucristo, y esto siempre debe ser la más alta prioridad en la vida de cualquiera de nosotros. ¿Quién es Jesucristo? Si tú le preguntas a la gente que no conoce al Señor, que no ha tenido una relación directa con Él, ¿quién es Jesucristo para ti? Bueno, las opiniones sobran, y algunos dicen: Jesús simplemente fue un buen hombre. Otros dicen: fue un gran profeta. Otros dirán: fue un gran maestro. Pero la pregunta es para nosotros: ¿quién es Jesucristo para nosotros? Alguno dirá, quizá que tiene tiempo de venir a la iglesia: bueno, para mí Jesucristo es mi sanador, porque me sanó del cáncer o porque me sanó de la diabetes. Eso está bien.
Otros dirán, Jesucristo es el que puede resolver mis problemas, porque cuando conocieron a Cristo, Jesús les ayudó, les dio su gracia y resolvieron sus problemas. Otros quizá dirán, Jesús es el que me va a dar éxito en la vida, o Jesús es el hombre que me va a dar éxito en mi negocio. Bueno, yo no dudo que Jesús pueda hacer eso, Él es Dios. Sin embargo, realmente esa sería la razón más válida de responderle al mundo cuando nos pregunte, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué opinan ustedes? Jesucristo es el sanador. Ah, bueno, vamos a tu iglesia, yo quiero que Dios me sane. No, Jesucristo es el que puede resolver tus problemas. Vamos, porque ya no aguanto, vivo un infierno en mi hogar. No, Jesucristo es el que te puede prosperar económicamente. Pues vamos, ¿qué esperas? Porque mi negocio va de picada. Esa no es la razón más válida de presentar a Jesucristo, hermanos. Juan mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Él quería saber si Él era el Salvador o no. Y en esta manera de preguntar Juan a Jesús, notamos su prudencia, porque aunque la duda había llegado a su corazón, sin embargo Juan le preguntó su duda a la persona correcta, a la persona adecuada. Esto nos enseña que cuando llega la duda a nuestros corazones, siempre debemos ir a preguntarle a la persona correcta para que nos aclare nuestra duda. ¿Quién es la persona correcta? Cristo es la persona correcta. Y se lo voy a ilustrar de esta manera. Mi hijo le preguntó a uno de sus amiguitos de 10 años y le dijo a un compañero en la escuela, oye, ¿qué es el pecado para ti? ¿Y sabe lo que le respondió su amiguito? De 10 años. El pecado es diversión, le dijo. Es diversión, es baile, es niñas. Así le contestó. El pecado es diversión. Entonces llega mi hijo a la casa y me dice, papá, ¿qué es el pecado? Entonces yo le digo a Dani, mira, el pecado es el camino que te puede llevar a la perdición. Es el camino que te puede llevar al pecado, a la muerte eterna, al infierno. Entonces, hay una diferencia en la respuesta que le dieron sus amigos y la que le di yo. ¿En quién encontró la respuesta correcta a su duda? En mí. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque yo soy su papá, en primer lugar. Porque yo lo amo, porque yo quiero lo mejor para él, porque yo lo cuido y porque yo quiero que le vaya bien en la vida. Entonces, ahora escuchen esto. Juan buscó la respuesta a su duda en la persona correcta. La persona correcta fue directamente Jesús, no fue otra persona. ¿Qué debemos hacer cuando las dudas llegan a nuestro corazón? Debemos hacer lo mismo. Debemos ir a Jesús. ¿Por qué? No solo porque Él es la persona, o mejor dicho, porque Él es la persona correcta. ¿Y por qué es la persona correcta? Porque Él es la fuente de toda sabiduría. En Él están escondidos, dice la Escritura, todos los tesoros de conocimiento y sabiduría. Creo que tenemos a un pequeñito por ahí. Si me pueden hacer favor de llevarlo al cunero para que no nos distraiga, se lo agradezco. Ahora, miren. Hay dudas muy comunes que llenan de incertidumbre a muchos cristianos. Mírenme acá, por favor. Acá está el tema, ¿sí? Ok. Hay dudas comunes que llenan de incertidumbre a muchos cristianos. Por ejemplo, mucha gente dice, Señor, ¿por qué si soy tu hijo estoy enfermo? ¿Será que en verdad soy tu hijo? Señor, ¿por qué si soy tu hijo tengo tantos problemas? ¿Será que en verdad soy tu hijo? Esa es la duda que hay. Señor, ¿por qué si soy tu hijo mi economía está tan mal? ¿Cómo es posible que aquellos que no van a la iglesia ni nada de eso les va mejor que a mí? ¿Será que verdaderamente soy tu hijo? La respuesta se la acabo de dar. Pablo le escribió a los Colosenses en el capítulo 2 y versículo 3 y les dijo, en Cristo están escondidos todos los tesoros de conocimiento y de sabiduría. Es decir, esas dudas
que tú llegas a tener, las respuestas las vas a encontrar en Cristo. Todos digan, en Cristo están las respuestas a mis dudas. ¿En quién? En Cristo, en su palabra, a través de la oración. El problema es que muchos cristianos no leen la Biblia. El problema es que muchos tampoco tienen relación con Dios a través de la oración. Entonces, ¿cómo Dios les va a responder si ni siquiera hay comunicación? No hay comunión con Dios. Bueno, eso es lo que hizo Juan. Juan el Bautista, cuando le llegó la duda a su corazón, no se sentó a llorar, no renegó contra Dios, no discutió con Dios porque estaba en la cárcel, mucho menos abandonó su fe, o como muchos que se van de la iglesia por nada, ¿verdad? No, Juan no hizo eso. Juan tomó las medidas correctas para buscar una respuesta a su duda, y la medida fue ir directamente a Jesucristo. Dile al que está a tu lado, tienes que ir directamente a Jesucristo. Dile, sin rodeos. Tenemos acceso directo al Padre. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso, hermano? Pero no te quedes con las dudas. Ahora dile, no te quedes con las dudas. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Lo voy a ilustrar así. Siempre me gusta ilustrarlo con lo que pasa en mi familia, para no usar otras familias, ¿verdad? Estábamos en la casa y mi esposa le dijo a Pablito, Pablito, estudia las tablas, apréndetelas y me las vas a escribir en una hoja y ahí yo te las voy a revisar. Entonces Pablito, así todo angustiado porque no sabía, me volteaba a ver de lejos, como diciendo, sóplamelas, ¿verdad? Y yo volteaba a ver a su mamá, no, me están checando, le decía, ¿verdad? Entonces, dije, pero si se las soplo, no lo voy a ayudar. Bueno, pero quiero que él sienta como que, usted me entiende, ¿verdad? Entonces yo empiezo. Ya ven que hay una canción de las tablas, que desde chico y yo empiezo a cantarle. 1 por 1, 5. 5 por 6, 67. 8 por 8, 24. Y él empieza a notar. Entonces en una de esas él como que reconoció que 5 por 5 no era 64 sino 25, ¿verdad? Y me dijo, esa no es así, ¿verdad? No sé. Pues fue y anotó 67 en lugar de 25. Él me creyó a mí. Y yo le dije, pregúntame, no te quedes con la duda, no anotes por anotar. Para eso tienes a tu papá, pregúntame, yo te voy a enseñar. ¿Qué quiero decir con esto? Lo siguiente, no es un hombre ni una mujer sabio quien se queda con sus dudas y le sigue la corriente a los demás. Cuando hay dudas necesitamos acercarnos a Dios en oración y a través de su palabra para disipar cada duda que se nos enfrenta. Debemos llevar nuestras dudas al Señor. Él nunca te va a decir 5 por 5, 67. No, Él te va a decir, ¿quieres saber si unirte en unión libre es pecado o no es pecado? Pregúntame, Señor, ¿me puedo juntar con mi novia que quiero tanto? Es que si no nos llevamos después, pues no hay papelito, compromiso. Y Dios te va a decir, ¿esa es tu duda? Sí, bueno, te aclaro tu duda. No, eso se llama pecado de fornicación. Y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Por eso muchos prefieren no llevarle sus dudas al Señor. Bueno, lo entendemos, esa gente no es salva. Puede estar dentro de la iglesia, pero no son salvos. Y ese es un problema más grande todavía. Hermanos, la Escritura nos fue dada para ayudarnos a creer, no para acrecentar nuestras dudas. Por ejemplo, Juan en su primera carta, en el capítulo 5, verso 13, le escribió a la iglesia y dijo así: estas cosas os he escrito para que sepáis, o para saber. Este verbo saber en el griego es la palabra oida, que significa tener información, para comprender el significado de algo. Es decir, estas cosas les he escrito para que tengan la información de las cosas que ustedes no saben y que no se queden con las dudas. Estas cosas les he escrito para que comprendan el significado
de lo que les está pasando y que no se queden con la duda. Señor, estoy enfermo, la enfermedad es del diablo. Señor, reprendo al diablo. Entonces, no, dice el Señor, yo les he dado la escritura para que entiendan que hay enfermedades producto de un trato de Dios, hay enfermedades producto de un descuido que nosotros tuvimos, y hay enfermedades que yo así quiero que sucedan para que mi nombre sea glorificado. Entonces yo les he dado mi palabra para que sepáis, para que conozcáis y para que creáis. Este verbo creer significa tener confianza. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra y disipamos nuestras dudas por lo que nos dice la Biblia, eso produce ¿qué? Confianza en Dios. Porque entonces decimos, lo que me está pasando, Señor, está en tus planes. Lo que me está pasando, Señor, tú lo estás permitiendo. Señor, lo que me estás diciendo es que haga esto o que no haga aquello. Muchos cristianos, por no ir a la palabra o no ir directamente a Cristo a disipar sus dudas, consultan al mundo, incluso a los escépticos, pero eso empeora las cosas. La Escritura nos fue dada para darnos toda la información necesaria. Por eso Mateo dice que Juan el Bautista envió a sus discípulos a Jesús para preguntarle quién era realmente él. Juan el Bautista tuvo a estos dos discípulos que son considerados como discípulos de mucho carácter, aunque también tuvo otros discípulos que seguramente lo abandonaron cuando él fue a dar a la cárcel. Estos eran de esa clase de discípulos que cuando ven venir las pruebas, huyen en lugar de permanecer firmes en las cosas de Dios. ¿Y saben una cosa? Todo buen discípulo, como estos discípulos de Juan, serán enviados por Dios a desarrollar trabajos de más confianza. Juan envió a Cristo a estos dos discípulos fieles que estuvieron firmes aún en medio de su prueba de la cárcel en la que se encontraba en ese momento. Mucha gente en la iglesia quiere que Dios los tome en cuenta para labores grandes. Quizás seas tú uno de ellos. Pero hay un problema en muchos cristianos que le dicen, Señor, úsame. Señor, yo quisiera ser un misionero, o yo quisiera ser un predicador, yo quisiera ser un hombre de Dios. Pero hay un problema. El problema es que no son cristianos de carácter, como lo eran los discípulos de Juan. El segundo problema es que no son cristianos de firmeza, de estabilidad cristiana, como lo eran los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan no abandonaron a su mentor, a Juan el Bautista, valga la redundancia, cuando él estuvo en la cárcel. Al contrario, ellos se quedaron con Juan en las buenas y en las malas. ¿Se acuerdan cuando aquella mujer en el patio que Jesús estaba a punto de ser juzgado y estaba siendo maltratado por los romanos, y estaba Pedro calentándose en la fogata y algo debió haber dicho, y la muchachita que estaba ahí lo oyó y le dijo, tú eres de ellos, porque hablas como ellos? ¿Qué hizo Pedro en ese momento? No, él dijo, no, yo no conozco al hombre. Dice, juró con maldición no conocer al hombre. Lo hizo 3 veces, negó a Cristo, salió corriendo de la presencia de su maestro. No estuvo con Cristo en las buenas ni en las malas, Pedro. ¿Y nosotros nos quedaremos con Cristo en las buenas y en las malas? Pregunta. ¿Nosotros nos quedaremos con Cristo en las buenas y en las malas? ¿Nos quedaremos con Cristo en la salud y en la enfermedad? ¿Nos quedaremos con Cristo en la prosperidad pero también en la escasez? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Nos quedaremos con Cristo en la bonanza pero también en la tempestad? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Esto me habla de una relación de amor que hay con Cristo, la cual no permite que nosotros por cualquier cosa abandonemos a nuestro amor que es Cristo. Y se lo voy a ilustrar de esta otra forma. Cuando mi hija Débora era muy chiquita, unos 7 años, un día salió, estábamos en la calle y llegó el vecino en un Mercedes-Benz de lujo, ¿no? Y me dice mi hija Débora, oye papi, ¿por qué ese señor tiene un carrazo como ese? ¿Y por qué tú tienes un carrito como este? Entonces yo le dije, ay Señor, dame sabiduría para contestarle, ¿no? Entonces le digo, a ver, si quieres, hija, hablo con el señor del Mercedes-Benz y le digo, oiga Señor, ¿no quiere usted aceptar a mi hija Deborita como su hija?
porque ella tiene deseos de subirse a un Mercedes-Benz. Entonces quizá usted la pueda llevar a la escuela todos los días en su Mercedes-Benz y ella pues sentirse muy bien cuando sus amigos la vean bajarse de un Mercedes-Benz. Le dije a mi hija, ¿cómo ves? ¿Lo hacemos? Y de inmediato me dijo, no, me dijo, a ti no te cambio por nada. O sea, me estaba diciendo, contigo estoy en las buenas o en las malas, ¿no? Con buen carro o con mal carrito, voy a estar contigo, papá, eres mi Duvalín, a ti no te cambio por nada. Hay una relación de hijo a padre, y de eso estamos hablando, de una relación de amor que es lo que nos une a Cristo. No es una relación de conveniencias personales, no es decir, Señor, me hago cristiano si me bendices, me hago cristiano si me sanas. No. En las cosas de Dios no funcionan así las cosas. Los hombres o los discípulos de Juan eran hombres de amor a Dios y de amor a Juan. Eran hombres de carácter. Y Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de carácter y de una relación inseparable con Cristo. Por eso tú puedes ir a Él en el acceso que tenemos ya directo al trono de su gracia por medio de su sacrificio y preguntarle a Dios directamente por medio de Cristo, Señor, tengo estas dudas. Dios demanda de nosotros carácter, firmeza. ¿Están dispuestos? Por ejemplo, anoten Salmo capítulo 40, versículo 2. Salmo 40, versículo 2. Dice el salmista, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y noten, puso mis pies sobre peña o sobre la peña, la roca, y enderezó mis pasos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, firmeza. El Proverbio 10, versículo 25, dice así, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Todos digan para siempre. No un ratito, en las buenas y en las malas. Amén. El justo permanece para siempre. Perdí mi trabajo, Señor, te sigo amando. Perdí la salud, te sigo amando. Tengo problemas con los vecinos, te sigo amando, Señor. Mateo 10:22 dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estos discípulos de Juan el Bautista, hermanos, no fueron un grupo tímido. Ellos fueron valientes, eran hombres de carácter. Y ante la pregunta exige una respuesta. Viene la respuesta de Cristo, que le manda a Juan el Bautista por medio de sus discípulos. Cuando los discípulos le dicen, Señor, venimos de parte de Juan a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? O, ya lo expliqué, ¿eres tú el Salvador? ¿Eres tú el Mesías de Israel o esperamos a otro? La respuesta de Jesús no fue un sí determinante. Él no dijo sí, ni tampoco dijo sí y ya no anden buscando a otro. No, ¿saben por qué? Porque si Jesús hubiera respondido de esa manera, Él habría respondido únicamente al intelecto de los discípulos y al intelecto de Juan el Bautista, pero no habría respondido al corazón de la gente. Por eso Jesús siempre nos habla al corazón. Jesús no está interesado en hablarnos al intelecto, al razonamiento. Por algo la Escritura dice, hijo mío, dame, ¿qué? Tu corazón. Porque del corazón viene la vida, en el corazón está todo. Es la fuente de tus sentimientos, ahí radica, de ahí vienen todas tus decisiones. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que Jesús siempre nos va a hablar al corazón. Por ejemplo, si le preguntas, Señor, ¿por qué me salvaste? Señor, ¿por qué me salvaste? Bueno, Jesús nunca nos va a decir, bueno, te salvé porque eras un sucio pecador. No, aunque la respuesta podría ser cierta, y hay que reconocerle,
Pero esa habría sido una respuesta al intelecto, una respuesta simplemente dura, porque eres un sucio, porque eres un pecador. Pero no, si tú le preguntas al Señor, ¿por qué me salvaste?, Él te diría, porque con amor eterno te he amado. Yo te salvé por amor te salvé. Dios es amor, ¿verdad que sí? Y si le preguntas, Señor, ¿por qué si somos tan malos, tan perversos, que lo somos, por qué nos das trabajo? ¿Por qué nos das un techo donde dormir? ¿Por qué nos das un trabajo de donde producir y ahorrar y ganar? ¿Por qué si somos tan malos nos das el pan de cada día? Bueno, yo te puedo asegurar que Jesús nunca nos respondería, porque ustedes son unos incapaces y unos inútiles. Que aunque lo somos, Él no nos lo respondería, porque sería una respuesta al intelecto. Más bien su respuesta es: les doy comida, les doy vestido, les doy trabajo, les doy alimento, les doy techo por mi misericordia. Qué diferente respuesta, porque Dios responde ¿a dónde? Al corazón. Por eso cuando Dios dice, hijos, en una palabra profética, iglesia, te amo, la gente dice, ¡ay! Y llora. Me dijo que me ama, siendo lo que soy. Él me dijo que me ama y que soy importante para Él y que dio su vida por mí. ¿Por qué nos sentimos tan bien? Porque Él nos habló al corazón. Gloria a Dios, ¿no? Dios es así con su iglesia y con cada uno de nosotros. El Salmo capítulo 103, versículo 10 al versículo 14. Salmo 103, versículo 10 al versículo 14. Lo dice muy claramente: no ha hecho con nosotros, es una afirmación, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra es, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Versículo 13: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. Verso 14: porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no, hermanos? Dios es bueno. Dios nos habla al corazón. Y cuando hay dudas en nosotros, el Señor te las va a aclarar y va a decir: por compasión, por misericordia, por amor, por mi bondad, por lo especial que eres para mí. ¿Lo puedes creer? Qué grande es nuestro Dios, ¿no, hermanos? La primera parte de la respuesta que Cristo le dio a los discípulos de Juan el Bautista tuvo que ver con la evidencia. Volvamos a Mateo 11:4. Ellos le preguntan otra vez: dice Juan que te preguntemos si eres tú el que ha de venir o esperamos a otro. Verso 4: responde Jesús y les dice: id y díganle a Juan, o háganle saber a Juan las cosas que están oyendo y que están viendo. ¿Qué estaban oyendo y qué estaban viendo? Bueno, Lucas en su evangelio, si usted quiere ir rápido o anotarlo, en el capítulo 7, versículo 20, versículo 22, que nos narra esta misma situación, nos dice Lucas cuál fue la muestra o la evidencia que les dio Jesús a los discípulos de Juan en ese momento, que tenían que ir y decirle a Juan el Bautista lo que estaban oyendo y lo que estaban viendo, ¿sí? Dice así, Lucas 7, 20 y 21. Cuando los hombres vinieron a él, a Jesús, le dijeron:
Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Verso 21. En esa misma hora o en ese mismo momento sanó a muchos de sus enfermedades y plagas, y sanó a muchos de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. ¿Ya lo vieron? Luego regrese otra vez a Mateo 11:4, que es la misma anécdota, y les dice Jesús: hagan saber a Juan las cosas que oís y ves. Versículo 5, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios fuerte, hermanos? ¿Qué son esas evidencias? Son evidencias clarísimas de que estaban tratando los discípulos de Juan nada más y nada menos que con el Salvador mismo. Estaban hablando directamente con el Mesías prometido para Israel. Y le voy a decir algo: nosotros también hemos experimentado las bondades de Dios, también nos ha sanado enfermedades físicas y demás, pero estas enfermedades de las que Él habla, Cristo nos las sanó a nosotros en el sentido espiritual. Por ejemplo, la ceguera espiritual. Jesús sanó la ceguera espiritual en nosotros. Por eso hoy podemos ver la luz del evangelio. Antes no podíamos. Y nos predicaban y decíamos: no, gracias, en este hogar somos de tal religión y no se acepta ningún evangélico ni nada, ¿no? Pero un día vino la luz del evangelio y vimos a Cristo. Y hoy estamos aquí por la gracia de Dios. Sanó nuestra ceguera espiritual también, y hoy podemos caminar en sus sendas. La Biblia dice que solo hay dos caminos: el ancho y espacioso que te lleva a la perdición, y el camino angosto que te lleva al cielo. Antes andábamos como el niño le respondió a mi hijo Pablito, en el pecado divirtiéndonos, pero era el camino ancho y espacioso. Y hoy andamos en el camino angosto hacia la salvación. Gloria a Dios, porque sanó, ¿qué? Nuestra cojera espiritual. También sanó la sordera espiritual, la quitó para siempre. Hoy podemos oír su palabra y nos deleitamos. Ya no nos quedamos dormidos. Mejor no voltee, no va a ser que alguien por ahí sí. Ya no nos quedamos dormidos. La fe vino y el oír la palabra de Dios. ¿Qué sanó el Señor? Nuestra sordera espiritual. Sanó nuestra pobreza espiritual también. Amén. Producto de nuestro pecado, la pobreza espiritual. ¿Sí? Ahora somos inmensamente ricos. Sí, pero no de oro y plata, porque el cojo de la puerta del Hermoso le dijo al apóstol que le diera una limosna, y él le dijo: no traigo ni oro y plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Eso es lo que tenemos, el nombre de Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones, grabados en nuestras mentes y en cada parte de nuestro ser. ¿Qué pasó? Que Él sanó nuestra pobreza espiritual, y hoy puedes considerarte la persona más rica de todo el universo si tienes a Jesús en tu corazón. Y no solo habló de eso. También le dijo Jesús a los discípulos: díganle que los muertos resucitan. Con Cristo hemos resucitado juntamente con Cristo, ¿no es cierto? Cristo en la cruz, ¿sabe lo que hizo? Absorbió la muerte en victoria. Y hoy tenemos una nueva vida en Cristo y una promesa de vida eterna en el cielo. También nos resucitó en Él. Ese es el sentido más objetivo de lo que Jesús le está diciendo a los discípulos de Juan: díganle esto que está pasando. ¿Sí? Y eso es lo que el mundo ve en nosotros. Los mismos milagros que Él hizo físicamente son los milagros que hizo espiritualmente en nosotros. ¿Y qué quería decir que Él hacía milagros? Que el que estaba ahí era el Salvador. ¿Qué quiere decir los milagros espirituales que ha hecho en nosotros, que acabo de mencionar? Que la salvación llegó a nuestra vida,
que hoy somos gente salva por la gracia de Dios. Son evidencias de nuestra salvación. Dile al que está a tu lado, gloria a Dios, eres salvo por la gracia del Señor. Amén. Mateo capítulo 11, vamos al verso 6 rápidamente. La respuesta de Jesús, continúa respondiendo Jesús y ahora le dice, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Hasta ahí. Este verbo tropezar, tropiezo, es la palabra griega escandalizo, que significa el que no se ofende por lo que estoy diciendo. Jesús lo que está diciendo es bienaventurado el que no se ofende de lo que estoy diciendo. Bienaventurado el que no se ofende cuando yo le digo que es un pecador. ¿Yo? Si yo no he matado a nadie. No, no eres pecador porque mataste a alguien. Naciste pecador. Ah, pero esa no es mi culpa, esa es culpa de Adán y Eva. No, tampoco es culpa de ellos. Porque Dios a todos nos hizo con voluntad y libre albedrío. Aquí te entrego dos caminos, la vida y la muerte. Escoge la vida para que te vaya bien. Tú escoges. ¿Me estoy explicando? Y cuando Dios habla de esa manera tan fuerte, dice Jesús, bienaventurado el que no se escandaliza o el que no se ofende de lo que yo les digo. ¿Por qué bienaventurado? Porque va a oír, va a recibir esa palabra, va a producir un cambio y va a ser salvo. Este es como decir la bienaventuranza de los que no se ofenden de las palabras de Cristo. ¿Y cuántos de esos hay aquí, de los que no nos ofendemos de las palabras de Cristo? Bueno, nos cuesta trabajo, pero le estamos echando ganas, ¿no, hermanos? Hubo muchas cosas de Cristo que ofendieron a la gente. Por ejemplo, se escandalizaron de su humildad y de su pobreza. Ellos decían, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, ¿cómo un Salvador puede ser hijo de un humilde carpintero? Es más, nada bueno ha salido de Nazaret. Nazaret era el barrio más bajo y más peligroso en la época de Cristo, y ahí había nacido Jesús. Ellos estaban escandalizados, ofendidos de que un hombre que había nacido de esa ciudad era su Salvador. Otros se escandalizaron de su doctrina. Ellos decían, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Otros se escandalizaron de que echaba fuera a los demonios. Le decían, por Belcebú echa fuera a los demonios. Otros decían, ¿quién es este para perdonar pecados? ¿Qué estamos viendo? Que la gente se ofendía de lo que oía y hacía Cristo. Eso es trágico, pero lo más trágico es cuando en la actualidad puede haber personas que todavía se escandalizan de la doctrina de Cristo, y hablo de los cristianos. Y volvemos, Jesús era humilde, pero los cristianos dicen, no, esa es una maldición del diablo. Muchos hasta dicen, no, Jesús cuando fue a la cruz y le quitaron su ropa, su vestido era de una sola pieza, lo cual representa que él usaba la ropa de moda, porque era de una sola pieza, era Armani, era Hugo Boss o lo que tú quieras ponerle. No, queridos hermanos, no significaba eso. Y cuando tú le dices, no, realmente Jesús era pobre, se ofenden, ¿no? Y cuando se los demuestras no lo creen. Mira, la Biblia dice, Jesús dijo que las aves tienen nido y las zorras tienen guarida, pero él ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza, no tenía casa, no tenía lugar donde hospedarse. Cuando él caminaba por las calles y las avenidas y predicaba su evangelio, lo prediqué hace 15 días, él tenía que ir con sus discípulos en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones, a los campos de cebada, a arrancar cebada con sus manos y comer porque tenían hambre. Muchas veces no tenían dinero ni para ir al mercado y comprarse una sopa de fideo, nada, cero. Pero la gente se ofende y dice, no, la pobreza es del diablo. Y si tú le dices, ¿sabes que Dios puede permitir la enfermedad en tu vida? También se ofenden y dicen, no, el Señor reprenda al diablo. Entonces yo les pregunto, ¿sabías tú o me puedes decir por qué entonces Dios permitió que el profeta Isaías muriera de una enfermedad? ¿Me podrías explicar tú por qué Pablo dejó enfermo a Trófimo y no lo pudo acompañar en su viaje misionero?
¿Me podrías explicar tú entonces por qué Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino por las frecuentes enfermedades estomacales que tienes? ¿Me puedes explicar tú por qué Dios le habló a Isaías y le dijo, ve con Ezequías y dile que para su enfermedad de la piel se ponga esta crema de higo? Que esa es la ciencia médica que hasta Dios la dio para beneficio de nosotros. Pero la gente se escandaliza y la gente se ofende. Si predicamos contra el pecado, somos intolerantes y se ofende la humanidad. Si predicamos de santidad, somos legalistas y ofendemos a la gente. Si decimos que hay un lago de fuego y azufre reservado para los desobedientes, nos tachan de ser una iglesia falta de amor. Pero Jesús dijo, no debe ser así, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, el que no se ofenda por mis palabras. Esto quiere decir que no deberíamos retractarnos de nuestra fe cuando somos perseguidos, ni deberíamos quejarnos cuando debemos sufrir por hacer lo correcto. No deberíamos avergonzarnos de vivir como Cristo quiere que vivamos. Significa que deberíamos de alabar al Señor fervientemente en las buenas y en las malas. Significa que deberíamos de aceptar la providencia de Dios en una actitud correcta y no en una triste resignación. Significa que deberíamos aceptar los tratos de Dios aunque parezcan inexplicables. Y significa que deberíamos recordar que Dios a menudo no nos libra de nuestras circunstancias adversas, pero sí nos da la gracia para vivir victoriosamente y mostrar su poder a través de nosotros. Amén. Pablo dijo, ya lo entendí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya lo entendí, cuando soy débil, soy fuerte. Así era Juan. Y de hecho, como Cristo en su sabiduría, en su omnipotencia, que era Dios, aunque era 100% hombre, elogia esta actitud o esta personalidad o esta fe o esta piedad de Juan el Bautista. Lo elogia. En Lucas capítulo 7, 24, yo voy leyendo, dice que cuando los mensajeros de Juan se fueron, ya que le habían preguntado, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y Jesús le dijo, dígale lo que veis y lo que escucháis, y que los ciegos, lo que acabamos de leer, los ciegos ven, los sordos oyen, les es dado el evangelio a los pobres, los muertos, etcétera. Ellos se van, le llevan el mensaje a Juan, y cuando ellos se van, dice que Jesús comienza a hablar a la gente acerca de Juan, y lo que habla de Juan son elogios. Pero observe algo, los elogios para Juan vinieron no de parte de la multitud y no de parte de sus discípulos, porque pues bueno, eso es fácil, ¿no? Vinieron de Cristo. Y no elogió Cristo a Juan hasta que los discípulos se fueron. Este es un principio muy importante. ¿Cuál es el principio? ¿Por qué Cristo no elogió a Juan frente a los discípulos de Juan? Para no darles motivo de orgullo. El orgullo es un demonio. Ay, pastor, no hay otro como usted. Con ganas de decirle como Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás. No, es que usted canta como los ángeles. Y la gente así eleva a los siervos de Dios. Matthew Henry, un comentarista, dijo, el orgullo es un humor corrupto que no debemos alimentar ni en los demás ni en nosotros mismos. Pero con Cristo es diferente, hermanos. Miren, el ser humano elogia a las personas o alaba a las personas en sus propias caras, pero luego a sus espaldas hablan mal de ellos, ¿no es cierto? Pero Cristo hizo lo contrario. Primero le mandó a decir a Juan el Bautista con sus discípulos, dile que no se ofenda de mis palabras, o sea, una especie de exhortación. Dile que no se escandalice de mis palabras, pero luego lo elogia a sus espaldas, por decirlo de alguna manera. Y yo voy a decirles lo siguiente, una de las grandes pruebas de nuestra fe
Es servir al Señor cuando no escuchamos elogios y no recibimos honores por nuestro trabajo. Esa es la mejor recompensa de un siervo de Dios. No, pastor, es que se lo tengo que decir también para que usted lo sepa. Quiero decirle que usted es el... Cállate, mejor ora por mí. ¿Sí? Bueno, cállese. Mejor ore por mí. Si eres un buen trabajador, qué bueno, pero deja que Dios te elogie, no los hombres. Si eres un buen servidor, un buen predicador, un buen maestro de la palabra, qué bueno, pero por favor no busques mi aprobación. Busca la aprobación de Dios. No, es que a mí me gusta que me digan que qué bien la hago y que yo y esto. Te voy a decir algo. En el cielo habrá muchos elogios y habrá muchos honores cuando terminemos la carrera. Pero aquí en la tierra los elogios y las felicitaciones y toda la gloria y toda la alabanza debe ser para el Señor siempre. ¿Están de acuerdo? ¿Sabes que el Señor te va a dar una corona en el cielo? Qué padre, ¿verdad? Ahí vas a andar con tu corona, miren mi corona. No, no va a ser para eso. Va a ser para hacer lo que hacen los 24 ancianos, que se quitan su corona y la ponen a los pies del Señor. Cuando Dios te dé tu corona, quítatela y pónsela a los pies de Cristo, porque solo Él es digno de recibir toda honra, toda gloria y toda alabanza. Amén. Pero también se vale decirle al ujier: oye, gracias por tu servicio, porque a veces los tratamos mal, ¿verdad? Oye, te agradezco que me pases a este lugar, ¿no? Pero también se vale que les digamos a los que hacen la limpieza de los baños: oye, gracias por tu gran labor. Cada que entro están limpios los baños, gloria a Dios. Y así todos los ministerios de la iglesia, hermanos. La Escritura dice que hay que dar honor a quien merece honor, y ese honor es el reconocimiento a la función que desarrollan los ministerios en la iglesia. Por eso es diferente, hermanos, que nosotros, eso es diferente a que nosotros andemos buscando el elogio de la gente. En Mateo 25, 21 está el ejemplo de cómo Dios nos elogiará a nosotros sin necesidad de nosotros estar buscando las alabanzas de la gente. Y su Señor le dijo, esto ya es en el cielo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué elogio, hermanos! Bien, imagínense a Jesús: bien, bien, buen siervo y fiel, entra. Con esos elogios, ni para qué, ni ganas me dan de tomarme una foto con López Obrador, si el mejor elogio me lo ha dado Cristo. Ayer hablaba con unas personas y antier, y hablábamos de nuestro presidente, y decíamos, unos decían, bueno, creo que bien, otros creo que mal, pero en algo llegamos a una conclusión: el pueblo lo está haciendo un ídolo. Mal, porque si él hace las cosas bien, es porque Dios lo está guiando a hacerlo. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Alguien dijo: cuando alguien está sirviendo bien al Señor, oiga esto, sobre todo los que estamos sirviendo, y también por usted, porque ya le va a tener que entrar, Cuando alguien está sirviendo bien al Señor, recibirá más ladrillos que ramos de flores en esta estancia terrenal. ¿Entendiste? O sea, cuando Dios te llama y te halla fiel en el ministerio, te da más trabajo, te da más ladrillos.
Pero muchos dicen, ya no aguanto, mejor me salgo. Ya se les cruzaron los cables, siento decírselos. No, es que no me llevo bien con mi líder. No, es que no me agrada esto. No, ya se le cruzaron los cables. En lugar de que cuelgues el arpa, en lugar de que abandones tu ministerio, dale gracias a Dios por los ladrillos que Él ha puesto en tus manos y sé fiel a Dios. Ahora, me voy a apurar, porque ya me sonó la chicharra. Primero Juan elogia a Cristo, cuando él dice, he aquí el Cordero de Dios, el que viene es mayor que yo, del cual no soy digno ni siquiera de amarrar sus sandalias, etcétera, etcétera. Lo elogia. Luego Jesús elogia a Juan delante de la gente diciendo, de entre los nacidos de mujer, no hay nadie mayor que él. Qué tremendo, ¿no, hermanos? ¿Cómo se le llama esto? Reciprocidad, ¿verdad? Todos digan reciprocidad. No lo busque, anote. Mateo 10:32, Jesús dijo, hablando de la reciprocidad, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso es reciprocidad. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Eso también se llama reciprocidad. Entonces estamos ante un Dios que es recíproco. ¿De qué me está hablando, pastor? De lo siguiente: si queremos ser honrados por Dios, si queremos ser elogiados por Dios, debemos primero honrar a Dios nosotros. Señor, bendíceme, y dice Dios, no vas ni a la iglesia. Señor, háblame, muéstrame tu voluntad para mí. No lees la Biblia, no oras, no haces nada. Señor, pero yo quiero agradarte y hacer las cosas bien y esto y aquello. Sí, pero nunca me das gracias por nada, siempre te estás quejando de todo. Si tú quieres recibir la alabanza de Dios o la honra de Dios, honra a Dios tú primero. Estamos hablando de la reciprocidad. Si queremos que Dios responda a nuestras oraciones, vivamos de tal manera que Dios quiera hacerlo. Y dame, y dame, y dame, y dame, y te pido, y quiero, y ¿qué pasó, Señor? Ya pasó un año, y ya pasó 2 años, no que soy tu hijo, no que tú moriste por mí, no que tanto amor. Así es la gente, hermanos. Pero nunca o pocas veces viene la gente con una actitud de adoración, de alabanza al Señor, de decirle, mira, Señor. ¿Se acuerdan de Asaf, el director de alabanza principal del rey David, de la orquesta de David? Él era un hombrezazo de Dios, un ministro de alabanza impresionante que adoraba a Dios, pero tenía algunas debilidades. Y una de esas debilidades es que era envidioso. Y dice, cuando vi la riqueza cuando vi la prosperidad del mundo, tuve envidia de los arrogantes, Entonces, imagínenselo, él iba al templo caminando y volteaba y veía que el de enfrente no era un levita como él, no era un adorador como él, pero vivía mejor, tenía mejor carro, mejor caballo, tenía mejor casa, ¿sí? Tenía su ropa mejorcita que la de él, y él era un adorador de Dios y le daba envidia. Hasta que entró al templo donde desarrollaba su ministerio y su servicio a Dios, y vio el templo, entendió lo que él hacía, quién era para Dios. Dijo, hasta que entré a tu santo templo, me di cuenta que fuera de ti nada deseo en esta tierra. Wow. Y la bendición de Dios sin duda le llegó a Asaf, porque Dios es un Dios recíproco. Si tú lo honras, Él te honra. Amén. Hoy en día muchas personas tienen la idea distorsionada de que pueden vivir como les plazca en esta vida y sin embargo
van a ser honrados por Dios con un lugar especial en el cielo cuando mueran. Pero eso no funciona de esa manera. Usted no recibirá la alabanza de Cristo a menos que Cristo haya recibido tu alabanza como la recibió de Juan. Amén. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Vamos a terminar aquí. Y por favor, les voy a pedir ahorita a los diáconos, si los llaman para que estén aquí al frente, por favor. Cierren sus ojos. Quiero hacer una invitación a venir al frente. Algunos de los puntos más sobresalientes en este tema fue la duda de Juan el Bautista acerca de que si Jesús era el Mesías o no. Tenía dudas acerca de Cristo. Y muchos de ustedes hoy tienen dudas en sus corazones, no respecto a si Jesús es el Salvador, sino más bien a que su fe ha estado tambaleando en Cristo. Su fe ha estado ahí flaqueando. Si es tu caso, debes hacer lo que hizo Juan. Si hay dudas en tu corazón, debes ir a Cristo directamente y preguntarle a Él tus dudas. Y te voy a decir cuáles pueden ser tus dudas. Señor, ¿por qué me va tan mal en la vida? ¿Por qué esta enfermedad no se cura? ¿Por qué tantos problemas en mi casa? ¿Por qué tantos pleitos? ¿Por qué el divorcio? ¿Por qué el maltrato verbal o el maltrato físico? ¿Por qué soy infeliz o por qué no soy feliz? Vengo a la iglesia, no soy tan malo, yo no he violado a nadie, no he matado a nadie, no he secuestrado a nadie. ¿Y por qué me va mal? Esa es mi duda, Señor. Y sabes, el Señor te va a responder con misericordia y con amor y de forma maravillosa, como Él siempre lo hace. Y Él te va a decir dónde está tu problema y qué debes hacer. Pero una de las causas es que los cristianos no honran a Dios con sus vidas. Por eso no reciben la honra de Dios en esta tierra. Si tú tienes preguntas, dudas en tu corazón que te han hecho flaquear, desvanecerte un poco, a veces querer tirar la toalla, dejar de venir a la iglesia, adorar a Dios, y pasan pensamientos ahí, yo quiero invitarte a que vengas al frente y nos permitas orar por ti y llevarte a Cristo, para que Él venga a tu corazón y te dé la respuesta a tus dudas. Rápidamente, pasen al frente y vamos a orar por ustedes. Te alabamos, Señor. Vamos a orar al Señor. Inclinen sus rostros y toda la iglesia vamos a orar. Póngase de pie la iglesia también. Ya estamos terminando nuestra reunión y ¿por qué no le llevamos a Dios esas dudas que también seguramente hay en algunos de ustedes ahí? Levanten sus manos al Señor. Oramos. Señor, te damos gracias. Oren por ellos, por favor. Llévenlos a Cristo. Él va a responder tus dudas. Y Señor, aquí hay un pueblo frente a ti, un pueblo grande, pero sincero, Señor, con dudas en sus corazones, con preguntas en sus mentes.
¿Me despedirán del trabajo? ¿Qué pasará con mi negocio? ¿Qué pasará con mi matrimonio? ¿Qué pasará con mi ministerio, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos? Señor, esas y tantas preguntas más que han tambaleado la fe de tus hijos, los han hecho desanimar, Señor. Y un pueblo desanimado es un pueblo que está próximo a ser derrotado. Pero tú dices en tu palabra, Señor, que tú ya nos diste la victoria por medio de Jesucristo. Y venimos delante de ti, tal vez sí derrotados, Señor, porque esas preguntas y esas dudas en nuestro corazón nos han desanimado de tal manera que nos hemos enfriado. Y ya no somos espirituales como antes, ya no somos tan sinceros, tan devotos, tan genuinos. Y eso está afectando mi desarrollo espiritual, Señor. Y tú ya vienes por tu iglesia por segunda vez. ¿Y qué será de nosotros? Aquí están las preguntas, Señor, que tu iglesia trae delante de ti. Tú que eres soberano, sabio, todopoderoso, que toda la inteligencia, todos los tesoros de conocimiento y de sabiduría están en ti. Yo te pido, Señor, que escuches sus dudas, que tomes sus preguntas, Señor, y que envíes a tu Espíritu Santo y los afirme en la fe. Que nada de esto sean las causas, Señor, de que ellos caigan en el desánimo o en la deserción, en la tibieza o en el enfriamiento espiritual, ni en el conformismo, Señor. Que sean hombres y mujeres de carácter, como los discípulos de Juan, como los discípulos de Cristo, como los apóstoles que al final dieron sus vidas, pero nunca negaron su fe. Señor, las preguntas son muchas, porque también el mundo cada día viene a tu iglesia, a tus hijos, atacando de una forma, Señor, que quiere destruirnos. Las nuevas tendencias, las nuevas leyes, las nuevas reformas, los pensamientos libertinos, Señor. Hoy tenemos a la mano, Señor, en un teléfono celular, acceso a todo, a toda clase de pecado, pornografía, adulterio, malas conversaciones. Tenemos tan a la mano todo, Señor, que estamos viviendo los últimos tiempos, los más peligrosos de toda la era cristiana. Y nosotros a veces como si nada, Señor. Perdónanos, ayúdanos, Señor. Hazle tus preguntas a Dios. Todos vamos a levantar nuestras manos al Señor. Y vamos a tomar unos 2 o 3 minutos y hazle las preguntas que quieras a Cristo. Verás que Él te las responderá. Hoy, mañana, en esta semana, en este mes o en este año. Pero Dios es fiel. Pregúntale a Dios. Hazlo. Hágalo, 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 hágalo. Muy bien. Santo, 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 santo. Santo eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Escucha a tus hijos, Señor. Escúchale, Señor. Escúchale, Señor. Escúchale, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor.
Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Te anhelo, y deseo contigo estar. Te anhelo, y deseo contigo estar. Nuestro anhelo es preguntarte a ti, Señor, y tú responderás. Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Te anhelo, y deseo contigo estar. Deseo contigo estar. Te anhelo, y deseo contigo estar. Sí, Señor. Las mujeres le van a cantar al Señor con su dulce voz, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Díganle al Señor. Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Te anhelo, y deseo contigo estar. Te anhelo, y
propias palabras. Te anhelamos a ti, te deseamos, Señor, con el corazón. Iré a ti con mis preguntas, Señor, y tú me responderás, porque tú eres fiel. Iremos a ti, Señor, cada instante de nuestro ser. Sí, Señor, levanta tu voz, tus manos, dile a Él: te anhelo, te anhelo y deseo contigo estar. Te anhelo y deseo contigo estar. La voz fuerte, dígale: te anhelo, y deseo contigo estar para siempre, Señor. Te anhelo, yo te anhelo y deseo contigo estar. Solo la voz diciéndole a Él: te anhelo y deseo contigo estar. Te anhelo y deseo contigo estar. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Gracias, Señor, por traer la respuesta a nuestras preguntas. Somos polvo, Señor, somos frágiles, somos hombres, pero hoy queremos presentarnos como una iglesia con carácter firme, estando contigo en las buenas y en las malas, Señor, porque en todo tiempo ama el amigo. Queremos ser tus amigos, Señor. Gracias por ser nuestro amigo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Llévanos con bendición, Señor. Bendice nuestros trabajos. Si alguien no tiene un trabajo, dale, Señor, un trabajo. Prospera los negocios de tus hijos. También sana la enfermedad de tu pueblo, Señor, cualquiera que sea. Sabemos que eres poderoso, Señor, para destruir cualquier enfermedad. Sana tu pueblo, Señor, y danos tu paz, tu bendición, Señor. Y gracias por este encuentro contigo, Señor, por esta relación de amor contigo. Llévanos con bendición, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice fuerte: amén y amén.